El calentamiento global es el aumento de la temperatura de la Tierra. ¿Pero qué es el cambio climático? Los récords de temperatura que estamos viviendo, ¿significan que ya llegó? Las temperaturas del planeta están aumentando y a comienzos de julio tuvimos varios días consecutivos donde se batieron récords simultáneos de los días con la temperatura más elevada en el planeta. Pero además que también se batió la marca de los 17 grados. ¿Qué quiere decir esto? Es que a nivel global la temperatura media del planeta superó los 17 grados y esto es algo que no había ocurrido en toda la historia humana. Desde que el ser humano está sobre el planeta se cree que estos valores no se habían alcanzado en ningún momento. ¿Sí? Hasta ahora el valor más alto que teníamos era de 16 grados y algunas décimas, que era un récord que se había obtenido en el año 2016. Ahora, en una semana, batimos este récord prácticamente todos los días. Estamos en un escenario muy grave a nivel global. La crisis climática está mostrando numerosas expresiones en los continentes, en los países. Se sabe perfectamente que una parte muy importante de la crisis climática tiene que ver con los gases de efecto invernadero. Queda preguntarnos entonces, ¿qué es el efecto invernadero? Es el proceso por el cual el Sol emite energía hacia la Tierra. Esta energía calienta el planeta pero por unas horas, porque durante la noche el calor se escapa al espacio y así se mantiene el equilibrio. Pero, por la emisión de gases de efecto invernadero que produce el hombre, la atmósfera formó una barrera que deja ingresar los rayos del Sol, permite que la Tierra se caliente, pero cuando la Tierra quiere enfriar y enviar de vuelta ese calor al espacio, el calor es remitido a la superficie. Piensen que a nivel global, si las temperaturas varían alrededor de 1 grado y medio, esto ya implica que la mayoría de los ecosistemas no pueden adaptarse a estos cambios de temperatura y se va a dar un efecto en cadena donde la falla en el funcionamiento de estos ecosistemas, incluso la muerte de varios de los ecosistemas, y también implica que si alcanzamos esta barrera de 1 grado o 1 grado y medio, muchos de los daños que se generen a estos ecosistemas se vuelven irreversibles. Una de las cosas que se sabe fuertemente de la crisis climática es que no afecta igual ni entre continentes, ni dentro de los continentes a los sectores de mayores recursos y menos recursos. Porque el cambio climático afecta, por ejemplo, a nuestros recursos y hace que las sociedades que son más vulnerables y están más expuestas se vuelvan todavía más vulnerables y más expuestas. Y las diferencias sociales que hay en la población, en los humanos, estas diferencias se vuelvan todavía un poco más marcadas. Inclusive las inequidades dentro de los propios escenarios urbanos se registran muy claramente. Acá en Ciudad de Buenos Aires es muy evidente, por ejemplo, que la cobertura vegetal cambia mucho entre los sectores y los barrios de mayores recursos y los de menos. Los últimos registros térmicos, por ejemplo en el verano, que acá en Buenos Aires es muy intenso, están hablando en algunos casos excepcionales de 15 a 20 grados de diferencia. Esto lo conocemos perfectamente que en verano no es lo mismo estar bajo la sombra de un árbol que no estar, tener acceso a agua potable a no tenerlo, tener viviendas de material o una chapa simplemente que separa con los rayos del sol, tener una situación hacinada. Entonces, las medidas que nosotros tomemos hoy son principalmente para las generaciones futuras, ¿sí? Nosotros hoy el cambio climático ya es una realidad, lo estamos viviendo y tenemos que pensar dos caminos. Por un lado, cómo logramos reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos. Pero por otro lado, como el cambio climático ya está acá, tenemos que pensar en cómo mitigamos esos efectos del cambio climático. ¿Qué medidas vamos a tomar o tenemos que tomar a partir de ahora para que las consecuencias del cambio climático en el presente y en el futuro nos impacten de la menor manera posible? Hay una escala personal o familiar, ¿no? La escala de bajar el consumo de basura, reciclar, aumentar el compost, tratar de contaminar, tratar de cuidar el agua que usamos. Digo, hay un montón de pequeños elementos que yo creo que son significativos, sobre todo en términos simbólicos, que no van a resolver el problema en ningún sentido. Después hay escalas regionales, donde podemos efectivamente avanzar, vincularnos con comunidades, con asambleas que estén trabajando, bajando esta inequidad social que hablábamos para mitigar estos efectos que hablábamos a nivel global.
Y después la escala nacional, evidentemente presionar para que se motoricen políticas públicas de cuidado. Creo que no hay soluciones milagrosas, pero creo que las tres escalas, entendidas en su conjunto, pueden mitigar estos efectos brutales.